Saludos a todos, bienvenidos a la sesión de hoy de Cafecito Entre Nos. En lo que empezamos, siéntanse libres de compartir en el chat de dónde vienen, quiénes son. Hoy vamos a tener una conversación con el doctor Roberto Luis Fernández sobre la entrevista de formulación cultural. Esta es nuestra primera sesión de Cafecito Entre Nos. Y estamos emocionadas de darle rumbo a esta nueva iniciativa donde vamos a darle suficiente tiempo para hablar con un profesional quien ha desarrollado múltiples recursos para la población latina. Así que estamos bien felices de tenerlo aquí. Tenemos personas que se están uniendo a nosotros de Austin, Oakland, California, Houston, Hartford, New York, Maryland, Chicago, San Bernardino, Boston. Bienvenidos a todos. Próxima diapositiva. Para la sesión de hoy tenemos traducción simultánea al español. Si, si quieren utilizar esta interpretación simultánea, pueden darle al tab de interpretación en su Zoom y hacer clic en español. También pueden silenciar el audio de inglés dándole mute en silenciar el audio original. Durante la sesión de hoy, les voy a recordar que esta sesión está siendo grabada y va a estar hecha disponible a través de nuestra página web y otros medios, otros de nuestros participantes van a estar en mute durante la sesión, pero sí vamos a tener como media hora disponible para discusión, así que pueden alzar su mano y podremos quitarle el mute para que puedan compartir sus comentarios o preguntas. Por favor, asegúrense de que las bocinas de su computadora están con volumen para que vean la presentación. Si tienen algún problema técnico, por favor envíen la pregunta al Hispano Latino Behavioral Health Center of Excellence. También pueden usar el Q&A si tienen cualquier pregunta. Simplemente escriban su pregunta, envíense y podemos contestar pasarle la pregunta al presentador. También vamos a estar compartiendo una copia de la presentación de hoy en formato PDF y una copia estará disponible a través del website de la página web y lo pueden accesar ahí. También vamos a compartir los enlaces para nuestra entrevista de formulación cultural para aquellos que quieran accesarlo también. Una vez completemos el webinar, por favor, completen la evaluación. Esto nos va a ayudar a seguir haciendo el trabajo que estamos haciendo. Es importante para nosotros conocer sus opiniones y comentarios sobre el trabajo que estamos haciendo, los temas y cualquier retroalimentación que tengan para nosotros. Van a recibir un certificado de participación por correo electrónico aproximadamente una semana después de hoy. Recuerden verificar su correo de junk. Para aquellos que se unen por primera vez, somos el Hispanic Latino Behavioral Health Center of Excellence. Nuestra misión es avanzar y apoyar la sostenibilidad de la salud conductual mediante la promoción de estrategias de prevención, tratamiento, múltiples caminos y de recuperación y apoyo en la recuperación que sean impulsados por la comunidad culturalmente pertinentes y centrados en la persona para las comunidades hispanas y latinas. Nos esforzamos en cumplir esta misión a través del desarrollo y la difusión de información en salud conductual culturalmente informada y basada en evidencia, ofreciendo adiestramientos y asistencia técnica y apoyando el crecimiento y la expansión de la fuerza laboral en salud conductual que sirve a comunidades latinas. Nuestros objetivos de aprendizaje en el día de hoy incluyen compartir un repaso de la entrevista de formulación cultural y cómo se desarrolló y discutir las áreas que esta entrevista explora y hablar de los beneficios de utilizar una entrevista así, discutir con la audiencia la pertinencia que tiene para las poblaciones latinas. Hoy vamos a conocer a nuestro invitado de hoy, doctor Roberto Luis Fernández.
Dr. Luis Fernández es director del New York State Center of Excellence for Cultural Competence and the Hispanic Treatment Program en the New York State Psychiatric Institute y profesor de Colombia. Él es un profesor, como ya dije, de psiquiatría clínica en Columbia College of Physicians and Surgeons y director del Center of Excellence. Él es líder en ansiedad, desórdenes alimenticios en el centro de psiquiátrico. Voy a dejar que el Roberto Luis Fernández nos hable un poco sobre su trayectoria profesional. Bienvenidos, gracias por invitarme, bienvenidos todos. Me gustaría dejar mucho tiempo para la discusión, así que voy a tratar de ser breve en mis comentarios. Yo originalmente soy de Puerto Rico, fui a la escuela superior en Puerto Rico y luego fui a estudiar a los Estados Unidos y me convertí en psiquiatra y hice un postdoctoral fellowship y luego regresé a Puerto Rico por varios años y luego volví a trabajar y luego acepté otro trabajo en Nueva York, donde vivo ahora mismo, tanto en Colombia como en el New York State Psychiatric Institute, que es un instituto estatal que está auspiciado por la Oficina de Salud Mental de New York State y para llevar a cabo estudios sobre disparidades en los servicios de salud mental en el estado de Nueva York y las repercusiones a nivel nacional e internacional. Su prioridad principal está enfocada en el estado de Nueva York. Ahí he trabajado, como hablaremos luego, con la entrevista de formulación cultural que vamos a definir en algunos minutos. Apareció en DSM-5 por primera vez como, esta palabra siempre me revela, upper channelization, operacionalidad, cómo operacionalizar el modelo para la formulación cultural y eso apareció por primera vez en DSM-4 y es una narrativa de cómo llevar a cabo una entrevista de evaluación cultural para cuidado mental y a las personas les dio trabajo cómo formular estas preguntas para crear esos dominios, cómo se evalúa una identidad cultural. Así que nos inventamos una serie de preguntas para la entrevista de evaluación cultural en el DSM-5 para hacerlo más fácil. Y sí se hizo una prueba de eso con sobre 300 personas, familiares y muchas personas a través del mundo y mejoramos las preguntas lo más que pudimos. Y estos son unos intentos para formular lo que en un momento voy a compartirles. También trabajé en el DSM, otros elementos de ello, otros aspectos y actualmente soy el vice chair del DSM Steering Committee que maneja esencialmente las actualizaciones que se le hacen al DSM entre revisiones principales. La revisión mayor va a ser en varios años, pero desde que salió el DSM-5 hemos estado trabajando con cualquier cambio que se proponga al DSM. Esa fue la contestación breve. ¿Se puede imaginar la contestación larga? Gracias, lo agradezco mucho. Hablando de la cultura y la formulación, la entrevista de formulación cultural, ¿nos puede hablar más sobre lo que es cultura y cómo se define? ¿Puede pasarme la diapositiva, por favor? Gracias. La idea es, y es importante que todos estemos en la misma página sobre lo que es cultura, porque la entrevista de formulación cultural está basada en cierta interpretación de lo que es cultura y es importante que tengamos esa interpretación clara y estemos en la misma página, porque si no, la entrevista no va a hacerle sentido. La idea de la cultura no
no es consonante con nuestro entendimiento de lo que es origen nacional o trasfondo étnico o etnicidad, etnia. Se ve desde un punto de vista antropológico, como un proceso de crear significados sobre el mundo. ¿Cómo es que hacemos sentido del mundo? Y las tradiciones que hemos aprendido para aprender sobre el mundo, ¿verdad? Porque no nos inventamos esto nosotros mismos completamente. Combinamos cosas que vamos aprendiendo a través del tiempo, formulamos nuevas ideas de ellas, pero usualmente están basadas en cosas que aprendimos de antemano. Y cómo nos comportamos en el mundo, ¿verdad? Prácticas sociales. Así que significado sobre el entendimiento sobre el significado del mundo y cómo nos comportamos en el mundo. Y siempre está conectado a nuestro trasfondo, así que queremos aprender de eso porque venimos de cierta edad o género, orientación sexual, origen nacional o religión, y vamos a tener ciertas ideas generales a las cuales hemos sido expuestos, y siempre es importante entender que la cultura nunca ha sido algo puro, nunca ha sido, no ha habido algo tal como una cultura pura en toda la historia de la humanidad. Eso fue una idea de 1800, de la época romántica, donde habían unas nociones de que la cultura podía ser capturada, pero en realidad lo que hay es unas ideas particulares que se desarrollan y son comunes en ciertas áreas, pero todas están interconectadas y mezcladas, y dentro de cada lugar hay muchas ideas que las personas de la próxima generación van a tener tal vez otras ideas, las mujeres tienen ideas propias, así que es importante que nos entienda que no es estático y trabajar con esa persona, porque puedes presumir por mirarlo de que tienen ciertas ideas o prácticas, pero tienes que hablarles y conocerlo y hablar sobre ello. Si ven aquí, todo se explica con todo esto es inconsciente. Cuando pensamos en algo de sentido común, pensamos, ay, no todo el mundo piensa así. Y esas son las áreas en las cuales estamos bien interesados, porque están guiando particularmente el comportamiento del ser humano, sus ideas, sus interpretaciones, pero a veces ni los cuestionamos. Así que nosotros como clínicos tenemos que entender a la persona, incluso las cosas que ellos mismos no entienden de sí. Así que nos estamos moviendo más allá de la idea de la cultura, de dónde vienes, tus tradiciones y tu lenguaje y tus normas, sino que se trata mucho más de que en realidad tenemos muchas culturas en las cuales vivimos y que cambiamos de momento a momento. Esto es importante entenderlo. Cuando hacemos esta formulación cultural y esta entrevista, en un momento dado puede que propongamos ciertas ideas que son muy importantes en ese momento, ya sea por algo que ha sucedido o la persona con quien estás hablando o el contexto en el cual lo estás haciendo, pero una hora después puede que tengamos una idea levemente pequeña dependiendo del contexto en que estés, así que de verdad queremos saber qué es lo que es importante para ti en este momento y cómo estás pensando sobre ello en este momento para poder ayudar a orientar tu cuidado. No es lo mismo, tú no eres igual con tu cura que con tu doctor, que con tu entrenador. Presentas distintas ideas en esos contextos y esa intersubjetividad es algo que es importante para reconocer en la entrevista. Gracias. En el DSM-5 hay 4 piezas aquí. Ok, gracias. En el DSM-5, esta es la revisión de texto que salió recientemente. Definimos lo que es la cultura para el propósito de la entrevista de formulación cultural, siguiendo más o menos los trazos de lo que ya le he descrito. Procesos, valores, orientaciones, prácticas, está conectado al trasfondo de la persona, sus familias, amigos y miembros de la comunidad son súper importantes, le llamamos el network social, la red social, porque son muy importantes para ti, cómo tú formulas tus ideas y ellos ayudan a aculturarte, como se dice, en tu niñez. Así que es un elemento muy importante que te rodea, que queremos conocer sus perspectivas, porque de esa forma nos va a hablar más de cómo piensas tú. Y la última es el trasfondo cultural que rodea a los proveedores y el cuidado de salud, que refleja los valores y las cosas que tú asumes sobre esto. Y si vas a querer saber más, queremos saber más sobre estas experiencias en la vida, porque esa cultura y tu cultura y la cultura de tu organización formularon tu experiencia en el espacio clínico. Gracias.
cómo se identificó la necesidad para un instrumento de esta naturaleza? Es un proceso interesante porque han habido el DSM-5, el DSM ha tenido revisiones mayores a través de los años y llegó un momento en que el DSM estaba insatisfecho con la falta de atención que se le daba a estos elementos y también porque muchas personas estaban protestando sobre ello y que se les estaba excluyendo. Así que internamente había un movimiento hacia el interés y también había un movimiento externo sobre cómo esto era algo que hacía falta y era una parte importante de la experiencia humana y que no estaba siendo considerado en los estándares o las reglas que se establecían dentro del proceso de diagnóstico. Para mí, algo que de verdad me caló y habló como participante, pero yo he estado trabajando en el proceso de DSM desde 1991 eh, y he estado trabajando con ellos todo ese tiempo. Las personas al principio de esto, cuando primero estaba hablando de esto en 1980, cuando se estaba cambiando de un tipo de manual a otro tipo de manual, las personas pensaban que podían definir la naturaleza, así internacionalmente, encontrar los mismos desórdenes a nivel del mundo. Y había unos estudios epidemiológicos mayores que estaban predicados sobre seguir estos criterios y pensar que iban a encontrar el equivalente a números en todas partes y no encontraron eso. Y yo creo que eso fue un shock bien grande. Ellos encontraron cosas muy distintas dependiendo de dónde estaban. Y cierto, es raro y hay cosas que son comunes, pero hay un rango muy amplio y eso estimuló a buscar unos aspectos de cultural. Es una parte muy importante de cómo las personas trabajan con la salud mental y también es otra razón por la cual las personas participan o no participan a ciertos tipos de tratamiento o no escogen ciertas cosas. Y esto cuando se volvió más y más obvio que los estamos excluyendo del DSM, utiliza nosotros. Necesitábamos incluirlos. Estoy pensando que eso quizás resultó en unos diagnósticos errados. Todavía sucede. Todavía pasa que se equivocan en los diagnósticos. Pero por lo menos al comunicarse a través del manual, no es una manera muy buena de comunicarse, es una manera imperfecta. Decir que estas cosas se necesitan, hay que prestar atención de cómo varían entre las poblaciones. Uno de los secretos, por así decirlo, del proceso del DSM es que la gente en el DSM, muchos de ellos saben, muchos de ellos están conscientes que se sobreinterpreta. No es diverso. ¿Cómo lo digo? El criterio es de una naturaleza heurística y más se aproxima que describir una criteria literalmente. O sea que si usted tiene una depresión y no tiene 5 de los síntomas necesarios, pues no tiene una depresión. No necesariamente. Los síntomas son unas herramientas de estudio, de enfoque, pero no cubre todo lo que posiblemente puede suceder con una depresión. Yo lo llamo subjuntivo, pero eso no es una buena palabra. Esa manera en que se toma en cuenta el qué tal si algo o cómo sería algo, ¿no? Esto es algo importante para recordar porque estas cosas no están escritas en piedras. La gente no exhibe unos síntomas exactos para poder llegar a unos diagnósticos literales de ataques de pánico, etcétera. Esos son ejemplos de síntomas. Hay que mantener eso en cuenta cuando aplicamos el diagnóstico. Tenemos que hablar el mismo lenguaje y no usar definiciones muy diferentes las unas de los otros. Pero esas definiciones no están en piedra. Y la gente que escribe estas definiciones, yo conozco las discusiones que tienen y la búsqueda de la claridad, de poder ser
depender de ellos. Y sé que se discute a través del mundo y siempre se encuentran muchas diferencias. Por ejemplo, los latinos tienen una sintomatización bien física cuando expresan la depresión y la ansiedad, pero estos síntomas físicos solamente componen algunos de los 9 síntomas clásicos de la depresión. Pero no quiere decir que si no tienes esos síntomas no tienes depresión. Puede haber una sustitución de síntomas, pero hay que batallar de cómo definirlo, porque si no puedes perder esa definición. Eso tiene muchas implicaciones importantes para el tratamiento, muy importantes, porque aun si una persona no exhibe los 9 criterios, como quiera se va a tratar como una depresión, ¿correcto? Sí, eso es correcto. Ese es el punto, específicamente. Había un artículo muy bueno en el 2017 por Ken Kendler, que es uno de los mejores psiquiatras americanos y que estaba muy activo en el comité de guía, que decía la diferencia entre un uso ilustrativo de diagnóstico o un uso constructivo de diagnóstico. Estos son unas ilustraciones de síntomas. Hay partes en el mundo que se expresan diferentemente, cosas que no están en la lista. Y esa es una manera ilustrativa de utilizar el diagnóstico. Una aproximación constitutiva es que si la tienen o no la tienen. Y no estamos a ese nivel de desarrollo psiquiátrico todavía. Podemos insinuar, inferir ciertas cosas y seguir las guías para tratar de cumplir con los criterios. Pero puede ser que haya unas diferencias, unos matices, unos síntomas que no son los que están en la lista, pero como quiera tienen el trastorno, por así decirlo. Tenemos una ilustración que podemos compartir con el público para la formulación la entrevista cultural, la entrevista formulada culturalmente. Quizás nos puede hablar un poco más de esto en el sentido que tiene. Trataré de ser breve. La idea es lo que se ve en la página. Hay 16 preguntas. La próxima diapositiva enseña el domain, pero el CFI que estamos hablando, la formulación cultural de la entrevista, es una versión para poder entrevistar a los miembros de las familias, para poder añadir preguntas. Básicamente hay 16 preguntas y hay 2 columnas. A la izquierda, lo que se quiere llegar, lo que se quiere conseguir, y a la derecha, lo que se logra literalmente. La próxima diapositiva. Estos son los domains y las preguntas. Hay 4 partes. ¿Qué es lo que piensa la persona que está sucediendo? ¿Qué es lo que ellos piensan que lo está causando? ¿Cuál es el contexto? ¿Qué tipo de apoyo? Factores de estrés, de identidad cultural, cómo eso hace una diferencia en una expresión, en una sensación, en una emoción, un problema. La tercera parte es lo que han hecho en el pasado y cómo han recibido ayuda, si es que han recibido ayuda. Y la última parte es bien específicamente cómo quieren proseguir, cómo quieren seguir y cómo quieren cumplir sus metas. Estos son los 4 segmentos, por así decirlo. Y en 3 lugares preguntamos sobre las redes culturales que tiene el paciente. Hablamos de lo que hacen los familiares y los amigos, cómo ellos piensan que es la causa del problema, ese tipo de cosas. Hay 3 lugares en que se puede hacer estas preguntas: cómo lo definen, cuál es la causa y qué es lo que ellos piensan que se debe hacer al respecto para complementar lo que la persona piensa por sí misma. Próxima diapositiva. Gracias. Yo pienso que hay mucho para hablar, pero ¿puedo hablar de algunos de los retos que hay en el desarrollo del CFI? Pues claro, voy a ser bien breve. Hay varios retos.
tengo que ser breve porque, número uno, no, los terapistas clínicas no tienen todo el tiempo del mundo y los que escriben el manual insisten en ser breve y eso limita el número de preguntas que se pueden preguntar. Hay muchas más preguntas que se pueden preguntar. Estas son las preguntas básicas que se deben preguntar en una evaluación. Por eso es lo de la brevedad. Pueden haber unos módulos suplementarios en el sitio web. Si quieren saber más sobre un área en especial, aquí hay otras 10 preguntas que pueden hacer por área, ¿no? En términos de la identidad cultural, por decir un ejemplo. La otra cosa es que desafortunadamente se enfoca demasiado en el diagnóstico, porque es un manual de diagnóstico. La evaluación tiene que orientarse hacia el diagnóstico en vez de poder de preguntarles cómo ellos quieren recibir ayuda. No hay muchas preguntas del tratamiento y no hay muchas preguntas del encuentro clínico entre paciente y terapista. Así que en ese sentido, por ser algo, un manual de diagnóstico, queremos que el DSM sea así porque así tiene un mayor alcance a través del mundo. Mucha gente en el mundo lo ha visto de esta manera. Pero eso quiere decir que tenemos que enfocar en el diagnóstico. Y quizás el diagnóstico es una de las cosas menos enfáticas del CFI, que habla más de la involucración, de las relaciones, decisiones sobre el tratamiento, la inclusión de las familias, centrarse en la persona, que no siempre se coagula alrededor de un diagnóstico o de la situación que contribuye para que la persona entienda la etiqueta del diagnóstico que le damos y pueda entender la realidad de eso por la manera en que fue definido. Creo que ya mencionó algunas de estas cosas, pero ¿qué podría decir que son algunos de los beneficios del TFI? Es muy importante tener la visión panorámica completa de lo que la persona está pasando. Yo soy un psiquiatra y enfocamos en ciertas etiquetas y ciertos criterios, pero hay otros que enfocan en otras cosas, en cosas terapéuticas. Pero es muy importante recibir el punto de vista del participante, de lo que ellos piensan, de lo que está pasando, de lo que las expectativas que tienen, de los miedos que tienen. Estas son cosas muy importantes en la narrativa que nos ayuda a entender a la persona. Entonces la persona se convierte en un experto de su propia experiencia. Nosotros aprendemos de ellos como terapistas clínicos. Claro, uno tiene papel y una vez uno averigua estas cosas de ellos, pues uno tiene que dar la opinión y buscar la manera en que pueden mejorarse. Ellos están pidiéndote ayuda. No es solamente escucharlo, hay que también cómo buscar la manera de cómo ayudarlos, de cómo prestarles esa ayuda. En ese sentido, hay que contextualizar la experiencia, hay que escuchar las perspectivas de ellos, del mundo en que ellos viven, los elementos importantes, los recursos que ellos tienen, la estructura social en la que ellos se encuentran, qué tipo de vulnerabilidades ellos tienen. Viven en un lugar de alto crimen, no tienen trabajo o tienen dificultad de vivienda. Todas estas cosas son muy importantes para ver el contexto de la persona que está compartiendo su situación y claro, también hay que saber qué es lo que ellos quieren hacer al respecto, cuál es el tipo de tratamiento que van a recibir y lo que ellos van a buscar con un tipo de ayuda. Esto se alinea con lo que usted estaba diciendo anteriormente del diagnóstico. Hay que también aprender de la experiencia del participante, ¿no? Y el CFI hace un buen trabajo de proveer el espacio de poder aprender objetivamente del participante y los elementos culturales de los que hablamos anteriormente, cómo eso informan la experiencia del participante. Por supuesto, por supuesto. Como participantes, uno tiene que hacer una formulación de lo que está pasando la persona, no solamente de los síntomas que están manifestando, pero
No se puede quedar uno en un área solamente, hay que poder moverse entre los muchos elementos que forman los componentes de la formulación para poder aclararlas y poder entender a la persona mejor. Claro, gracias. La próxima diapositiva. Vamos a ir a los usos del CFI. Y sí, muy brevemente. Hay 4 de ellos. Sí, gracias. Ahí están. Estos son algunos de organizar los usos del CFI. Recolectar la data, que eso, pues uno quiere saber más de la persona, uno tiene que hacerle preguntas, averiguar el contexto de la persona, lo que está dando énfasis. También hay que conocer los elementos del contexto, pero también hay que hablar con ellos y promover la comunicación y la involucración y que se sientan apoderados, de tener poder sobre su situación. Un punto particular de las cosas que les decimos es cuál es el beneficio de estas preguntas del CFI. Y hacemos estas preguntas en 6 diferentes países de diferentes partes del mundo y nos dijeron que es bueno para poder expresar el cuido, el deseo de cuido, y no nos lo esperábamos, porque es una manera de expresar que nosotros nos preocupamos por ellos, nos preocupamos por sus necesidades, por los elementos de su contexto. Queremos que los participantes piensen en términos contextuales. No hay que pensar solamente de un individuo, sino de ese individuo dentro de sus circunstancias, de sus recursos, sus vulnerabilidades. Hay que entender dónde viven, en qué mundo viven, en cierto sentido. Y hay que evitar que ellos piensen que son el diagnóstico, porque es mucho más que eso. No es solamente, también hay que hablar de los síntomas que están manifestando o expresando. Y si uno se enfoca solamente en esos síntomas, porque validan o no validan una etiqueta, pues le damos demasiada importancia a los criterios en vez de a la experiencia del participante. Son posibles beneficios. Y finalmente, pues que esta información se ha usado y se sigue usando para informar, para dar unos servicios centrados en el paciente, en el participante, que están culturalmente adaptados y que son seguros desde un punto de vista cultural. Si uno puede sistemáticamente entrevistar durante los servicios, uno puede mejorar esos servicios para al averiguar sus preocupaciones y poder proveer la ayuda que ellos quieren. Hay unos artículos buenos sobre este punto de proveer un mejor sentido. Gracias. Usted menciona que el CFI ha estado pasando por ciertas evoluciones desde las formulaciones culturales. ¿Han habido algunos cambios del CFI al TR? No, del 5 al TR no, porque eso se enfoca solamente en el texto del manual. Así que el CFI de alguna manera es más como el criterio, los consensos, las pruebas de campo. Necesitamos una evaluación completa. Ya hay propuestas de cómo mejorarlo para la próxima iteración, la próxima edición. Y las formulaciones culturales, que es un marco de referencia narrativo. El TIAR tiene ambos. Lo llamamos el viejo bosquejo y el nuevo. Y han habido propuestas que darle más atención a los recursos y las vulnerabilidades de las estructuras que la gente tiene de apoyo y que para organizar las entrevistas, y no solamente la interpretación de las cosas, sino las limitaciones de los grupos de apoyo, de vivienda, de empleo, de este tipo de cosas. Así que hay un movimiento para darle más importancia a este tipo de cosas de salud y cuestiona que el CFI captura suficiente la determinación cultural del participante. Hay unos críticos que dicen que no, que hay que hacer más,
quizás hay que expandir el CFI o cambiar algunas cosas, o quizás hay que añadir una segunda entrevista para identificar determinantes culturales y las condiciones de vida del participante y cuáles son las condiciones. Y se puede decir que hay una, por ejemplo, si hay una inestabilidad de vivienda, eso no quiere decir las determinaciones sociales del participante. Así que hay unas cuestiones de cómo aproximarnos para la próxima edición. Bueno, gracias. Eso es todo por las preguntas que yo quería hacer sobre el CFI. Ahora tenemos un poco de tiempo para que el público haga preguntas, haga comentarios. Y si quieren levantar la mano, lo pueden hacer. Podemos prender su micrófono para que usted diga algo. Si tiene preguntas, tienen la oportunidad de preguntarle al doctor Roberto Ruiz Fernández. Hay unos comentarios en el chat de trabajar en una comunidad rural que no tiene servicios culturalmente adaptados para los latinos en términos psiquiátricos y estos síntomas no se tratan. Así que, ¿qué ha funcionado del CFI y qué no ha funcionado del CFI con el participante en términos de los tratamientos que ha recibido y de las atenciones que ha recibido y de lo que no se ha atendido? Pero es muy difícil en la ausencia de servicios encaminados culturalmente. No hay, no hay un enfoque que se enfoque en los traumas de nuestras comunidades. Kenneth Kendler, Kendler, del 2017. Si busca la palabra ilustrativa y DSM, van a encontrar el artículo. Era en la Psychological Medicine, en el magazine Psychological Medicine, pero no recuerdo exactamente. ¿Cómo bregan con el estigma, especialmente el nombre es latino? Bueno, va un poco más allá de lo que estamos discutiendo hoy, pero definitivamente es algo con lo que hay que lidiar. Es importante si tienen oportunidad de entrevistar personas sobre eso. Y pueden usar el CFI para este tipo de cosas. Le pueden preguntar a otras personas que lleguen. ¿Cuáles son las barreras, verdad? Que, por ejemplo, una de las preguntas en el CFI es, ¿cuáles son los obstáculos que ellos han visto? O sea, si hay algo que ha evitado que busquen el cuidado que necesitan. Y después que haces esa pregunta abierta, puedes específicamente preguntar sobre alguna objeción de parte de la familia en cuanto a ese tema. Pero eso significa que ya están en tratamiento, ya llegaron a donde ti, ¿verdad? En la pregunta también está de cuál es el estigma para llegar, para los quienes no llegan. Se pueden hacer campañas de entrenamiento, de educación, pero si tienen a los hombres ahí presentes en el salón, es importante entrevistarlos a ellos, preguntarle a ellos cuál es la objeción, cuál es la dificultad. Tal vez hay una etiqueta que no les gusta tener o se sienten que les echan la culpa o que una persona que alguien que se queja mucho es considerado débil. Entonces son cosas que es importante entenderlas para poder negociar con la persona. Como hombre, les puedo decir que los hombres están igualmente oprimidos, bueno, no igualmente oprimidos, pero están oprimidos también por la idea del patriarcado, tanto como al igual que las mujeres. Es algo que no nos sirve a nada, a ninguno. Así que si tienes que vivir una vida en la cual no puedes mostrar debilidad, porque eso es una manera horrible de vivir. Sería mucho mejor poder expresar cuáles son tus preocupaciones, cuando necesitas apoyo. A menudo las personas les ponen la etiqueta de loco y eso les viene a la mente. Nosotros tratamos de normalizar nuestros servicios como servicios que son para todo el mundo, para ayudar con las dificultades de la vida, no solo para aquellos que sufren psicosis. Creo que el acercamiento centrado en la persona ayuda mucho con eso, en entender de dónde vienen algunas de estas ideas.
Hay una pregunta sobre el CFI y el uso por promotoras. Sí, nosotros escribimos el CFI para que pueda ser utilizado por cualquier persona, con cualquier paciente o cualquier persona en cualquier entorno. Y lo hemos tratado, lo hemos puesto a prueba. Bueno, tenemos un programa de entrenamiento en mi centro llamado el Center of Excellence for Cultural Competence, Centro de Excelencia para Competencia Cultural en el New York State Psychiatric Institute. Así que si busca Cultural Competency New York State, ese tipo de cosas, le debe aparecer en nuestra página. Y eso incluye una sección donde 55 minutos, un módulo que pueden accesar. Y la intención es que lo utilice cualquier persona. Por ejemplo, tiene video. Uno es en una agencia de desempleo, otro está en una sala de emergencia y la idea es que el proveedor está ahí y las personas llegan por distintas necesidades. O sea que se puede utilizar por cualquier proveedor. Está escrito de forma muy generalizada, como ¿qué es lo que te trae aquí? Así es como se empieza y luego va formulando las preguntas de acuerdo al problema que le está molestando a la persona. Sí, debería ser, esperemos que se pueda usar por cualquier persona con cualquier nivel de entrenamiento o de práctica. Si hay un DSM-5 para latinos, no lo hay. Está el DSM en 5, pero son en DSM-5 en español, pero no es lo mismo. La idea es que habría que tener un DSM para todas las personas, es decir, para cada persona individualmente. Y eso, lo que el DSM hace es que delinea ciertas ideas de Occidente sobre desórdenes y luego te pide que valides si esas ideas occidentales por las cuales podemos cobrar, si son válidas para esa persona. Sí que cada persona es distinta en ese sentido, latino, no latino, hay diferencias entre latinos, así que lo que quieres es ver si los síntomas o los problemas que la persona está teniendo cumplen con cualquiera de los criterios en ese manual y si no, explicar por qué. Por ejemplo, la persona no tiene, sigo usando las medidas de esto, no tienen los 9 síntomas de depresión, pero tienen estos otros síntomas o estos otros problemas que son muy típicos de la ansiedad, de la depresión, de la experiencia somática, cualquier serie de cosas, y por ello necesitan tratamiento. Pero nosotros queremos hacerlo basado en la persona, persona por persona, no en una población mayor, latinos, chinos, o los chinos del lado de Occidente o del lado del este de China. Hay muchas diferencias entre todas las personas. Desarrollar confianza personal, empoderamiento. Sí, estoy de acuerdo con todo lo que están diciendo ahí. Muy buena pregunta. ¿Qué recomienda cuando las ideas culturales de las personas están en conflicto con las recomendaciones de tratamiento? Mire, yo tengo un problema con la palabra creencias, ¿no? Es contigo, es simplemente una palabra que no me gusta, porque siempre implica que pueda haber algo falso en ello, como este sentido, o sea, nosotros no le llamamos lo que nosotros los profesionales pensamos como creencias, nosotros sabemos, entre comillas, que las cosas son de cierta forma. Yo prefiero llamarle conocimiento. Las personas tienen distintas formas de conocimiento. Hay distintos tipos de conocimiento en el mundo. Están los regionales, culturales, unos conocimientos específicos que traen las personas de su experiencia vivida. Creencia, yo lo restringo ese término a creencias religiosas, ¿no? Crees en cosas que tal vez no hay manera de, desde la perspectiva científica, probar o tener conocimiento propio de. Pero si dices, ay, yo creo que el sol va a salir mañana, eso es una declaración que implica cierta falta de certitud. Claro, nunca hay certitud de lo que va a pasar mañana, pero bueno, ¿me entienden lo que quiero decir? Yo prefiero la palabra conocimiento, pero las creencias culturales, como dice aquí, bueno, y las ideas culturales y las recomendaciones clínicas, es importante negociar esas cosas, esa es la palabra que utilizo todo el tiempo.
Y el CFI es útil para identificar qué es lo que piensan. Puede que tengan muchos distintos pensamientos a la vez y no están todos integrados. Y haciendo esas preguntas, les haces preguntas a ellos sobre cuánta sentirtud tienen sobre ciertas cosas y cómo pueden encontrar una intersección entre lo que los doctores recomiendan y lo que ellos quieren o como ellos lo interpretan. Por ejemplo, las personas a menudo utilizan el lenguaje metafórico de maneras muy concretas. Por ejemplo, ideas sobre la brujería pueden ser muy sutiles y profundas y también demasiado concretas a veces. Y puede que a veces significan que sus problemas sociales en la comunidad se están expresando en el lenguaje de la brujería, pero eso no significa que están psicóticos o que van a hacer cosas muy extrañas. Es simplemente que la manera en que perciben las interacciones entre las personas las tienen que expresar y entender en un lenguaje supernatural. Y pues hay maneras de traducir aspectos de ese lenguaje supernatural a posibilidades clínicas. Hay maneras de protegerse de las experiencias de su comunidad que son negativas para usted. No significa que tienes que auspiciar o promover, no necesariamente si no crees en ello, ciertas prácticas de brujería, pero sí pueden hablar de cómo la comunidad en su experiencia subjetiva está impactando a esa persona. También hay medicamentos, maneras de... Yo utilizo medicamentos como psiquiatra y pues hay una manera de hablar de los medicamentos para decirle, mira, esto está ayudando al cuerpo, ayudarle a dormir o manejar manejar ciertos elementos del cerebro que han sido interrumpidos o afectados por muchos años de experiencia. Pero eso no quita el problema. La dificultad es pensar que solo tienes una posible solución al problema y esa es la que vas a utilizar y no hay ninguna otra solución que ayude. Eso es una actitud que no sirve. Es como combinar desde muchas prácticas cosas que tal vez puedan ser útiles y le sirvan a la persona, tanto con lo que hace la persona como lo que hace. Y también pues retar a aquellas que no le sirven. Por ejemplo, alguien que piensa que el comportamiento violento le sirve, pues usualmente no es cierto, excepto en casos de necesidad extrema o de protección, ¿verdad? De defensa personal. Gracias. Hay otra sobre el posible uso con adolescentes. Sí, los adolescentes y los adultos jóvenes lo hemos utilizado con éxito. Cuando se utiliza con niños de menor de escuela, de edad de escuela o preadolescencia, que hay que son personas que tienen dificultad o personas que tienen limitaciones intelectuales o funcionamiento, pues que tal vez no pueden tener una perspectiva sobre la vida, existen muy día a día, ese tipo de persona puede ser un poco más derretante. Pero, como por ejemplo, personas demasiado jóvenes en problema o demasiado psicóticos, pero alguien con psicosis crónica que tiene capacidad de reflexión, ese hemos visto que es exitoso. Estamos trabajando en cómo se adapta con terapia de juegos y todo eso, y hay algunos artículos sobre ello. Hay un psicólogo del nombre Martín Laroche, Laroch, que ha estado trabajando con niños de edad preescolar. A ver, la Academia de Política Pública en Chicago. Ella estuvo en Chicago con nosotros. Sí, sí, ¿cómo está? Ok, ya veo. Ok. Eran mayormente psiquiatras, había algunos psicólogos, originalmente había muchos antropólogos que definían el aspecto antropológico. El CFI, el DSM-4 utilizó más antropólogos que el DSM-5, así que mayormente eran personas que fueron entrenados en ambos, que tenían un trasfondo de ciencias sociales también con experiencia clínica. La mayoría, como en el DSM, la mayoría eran psiquiatras. Internacionalmente han habido muchos psiquiatras que han participado del CFI, así que lo que hicieron fue reunir personas de todas partes del mundo que trabajaron con esto desde
Netherlands, Suecia, los países nórdicos están muy interesados por alguna razón. Hay varias personas, pero también habían psicólogos y no sé si trabajadores sociales. Fíjate, esa es la manera general en la cual el DSM ha funcionado, tristemente. ¿Cómo evaluaron la confiabilidad y la validez de cada área propuesta en el instrumento? Interesantemente, nos enfocamos mayormente en la interpretabilidad de cada pregunta y el contenido, las temáticas que se estaban evaluando. En desarrollar esto, no lo comparamos con, o sea, lo comparábamos con otra entrevista que implica la pregunta de la validez, pero más que nada lo que hacíamos era verificar cuán confiables eran cada uno de los ítems en términos de las reacciones de las personas a ellos. Sí, te voy a decir lo que hicimos. Nosotros hicimos un debrief, una entrevista de debriefing con todas las personas que participaron de la prueba que hicimos. Y le hacíamos una pregunta, pacientes, proveedores y familiares que participaron. Y le preguntamos, ¿qué preguntas podemos mejorar? Y luego corregimos o cambiamos el fraseo de la pregunta basado en sus contestaciones. Y luego teníamos una medida asociada que creamos que que hacía preguntas sobre la utilidad de las preguntas para dominios particulares, cuán aceptables eran, cuán viables eran, y miramos la confiabilidad de esas respuestas, la consistencia interna, básicamente miramos el contenido y la forma de las preguntas, pero no hicimos una evaluación de confiabilidad de las preguntas. Y perdón, no hicimos una comparación a través de poblaciones. Tratamos de hacerlo que fuera entendible tanto para India, donde tuvimos algunas, como fuese para en Netherlands. Si tenemos que entrar en formulación cultural durante la evaluación. Si no estás entendiendo la respuesta de la pregunta o si la persona tiene, como parece que tiene mucho más que decir, que no está cubierto, al principio dijeron algo pero no continuaron y tú quieres indagar más, puedes hacer preguntas con las preguntas que nosotros incluamos en el CFI, algunas preguntas son probes, o hay una medida separada. Por ejemplo, si descubren que la identidad cultural es complicada, que tienen todo tipo de facetas de su identidad que les está haciendo difícil la situación actual y quieren aprender más sobre su proceso de migración, por ejemplo, o de su orientación de género, o perdón, orientación sexual, identidad de género. Y pues hay particulares aspectos de las preguntas, se sugiere para ustedes poder indagar de una manera suplementaria, pero es algo que es cuando descubren que hay algo más de lo que han podido entender o que vale la pena profundizar. La cosa del CFI es que pueden hacer más preguntas, esto es simplemente un punto de partida, lo pueden hacer de manera sencilla. Nosotros evaluamos que en 22 minutos se hace el CFI y después de un entrenamiento, si lo hacían una vez, pero se puede hacer, tomar más tiempo con ello. Muchas gracias, muchas gracias. Ok. Se nos está acabando el tiempo, se nos está acabando el tiempo. Muchas gracias. Como puede ver por los comentarios, nuestra audiencia de verdad se ha disfrutado la presentación y nos están dejando saber que esto ha sido una experiencia de aprendizaje para todo el mundo y que ha sido un placer. Así que gracias. Y en nombre del centro le damos las gracias no solo por esto, sino por ser parte de nuestra familia por muchos años. Se lo agradecemos. Y a nuestra audiencia esperamos le invitamos a que completen nuestra evaluación. Tienen el código QR, el enlace disponible. Lo tenemos disponible en inglés y en español. Completar la evaluación nos permite continuar a hacer el trabajo que estamos haciendo. Y esperamos poder continuar por mucho tiempo. Así que agradecemos el tiempo que sacan para completarlo. Quiero saludar a Mari Carmen, que está en la audiencia.
Carmina Cabenaza no la veo hace tiempo. Era mi asistente de investigación hace muchos años. Ahora es psicóloga en Boston. Dijo correcto, sí. Muchas gracias por incluirme. Gracias. Vamos a dejar el enlace de evaluación por unos minutos para que puedan llenarlo. No tenemos CUs disponibles, pero vamos a estar trabajando en ello para poder ofrecerlo pronto. Así que estén sintonizados. Mari Carmen dijo que fue en Eso fue 1992, ¿se ayer. imagina? Ayer. Para algunos de nosotros fue ayer, sí. Estamos haciendo una encuesta de algunos del trabajo que estamos haciendo. Gracias por completarla. No he escrito un libro sobre mi filosofía, pero sí hay un libro sobre el CFI que se llama El Handbook del CFI para la adaptación cultural, si lo quieren buscar. Gracias a todos y gracias, doctor Ruiz, por su tiempo el día de hoy. Pues seguro que sí. Muy contento de poder hacerlo. Vamos a dar por concluido la entrevista hoy. Gracias a todos por estar aquí con nosotros.